Bienvenidos a este su canal Apologética de tu Fe. El día de hoy vamos a tratar muy interesante, un tema polémico que despierta muchas pasiones en distintos sectores del cristianismo, y ese tema es si la figura de Judas el apóstol se salvó o no se salvó. Para eso tenemos a dos exponentes el día de hoy, gente preparada en el terreno de la apologética para llevar a cabo esta cuestión, para tomar argumentos de ambas partes y presentar la postura positiva y la postura negativa según sea el caso en la tesis de cada exponente. Tenemos al obispo metodista Kit Ariel y también a nuestro hermano cristiano no denominacional José Cárcamo. Algunos lo conocen más que nada en la plataforma de Telegram, en los debates ahí grupales. Así que bueno, esperemos que este debate sea de bendición. Compartan el video, dejen su like, suscríbanse y bueno, que sea para la gloria de Dios. Voy a anunciarles rápidamente el formato del debate. Tendremos 1 minuto de presentación, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 3 preguntas con réplica. Supongo que es 1 minuto para formular, 3 para responder, 3 para replicar y la despedida. Inicia José Cárcamo con su presentación. 1 minuto, adelante. O yo voy a defender la postura de que Judas se perdió. Judas se perdió, se condenó por su propia opción libre albedrío. Entonces vamos a verlo a través de las escrituras. Muchas gracias por su presentación. Adelante, obispo, con su presentación. 1 minuto. Hola, ¿qué tal? Soy biblista Kit Ariel, obispo del movimiento Milicia Metodicana, Iglesia Reformada Ortodoxa de Doctrina Ebionita. Muchas gracias, y yo vengo a defender la postura calvinista de que Judas sí se salvó, porque no hizo nada que ameritara su perdición. Muchas gracias y que Dios bendiga este debate. Amén. Pues sin más por decir, vamos a darle su tiempo de presentación a nuestro amigo y hermano José Cárcamo. 15 minutos, déjeme nada más poner acá el cronómetro. Un segundito. Ok, cuando usted inicie a hablar, le pongo su tiempo. Adelante. Bueno, entonces vamos a tocar este tema sobre Judas, el que vendió a Cristo, el traidor, el que entregó a Cristo para que lo mataran, ¿verdad? Este tema a mí me recuerda algo como esto. Este libro que está aquí es el Evangelio de Judas, el Evangelio de Judas, de los gnósticos. El Evangelio de Judas enseña que Judas hizo un gran bien, ¿verdad? Para los gnósticos antiguos herejes, Judas es la figura que entendió a Cristo, lo entregó, hizo un gran bien por la humanidad. Para los gnósticos, Judas es un gran héroe. Dice en parte, voy a leer un poco aquí, pero dice Cristo, supuestamente en boca de los gnósticos de este evangelio que se escribió, dice Cristo, pero tú lo superarás a todos ellos, o sea, a los discípulos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que yo vivo. O sea, que aquí Cristo lo está encomiando, le está diciendo, vas a hacer el bien, me vas a entregar, ¿verdad? Esa es la parte final del evangelio apócrifo de Judas, que es gnóstico. Se acercaron a Judas, quienes los fariseos, los sacerdotes le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Judas le respondió como ellos querían, y él recibió algún dinero y los entregó a su maestro, ¿verdad? Entonces, esto me recuerda a este evangelio, porque han surgido mucha gente ahora que defiende a Judas. Para mí son el abogado del diablo. ¿Por qué razón? ¿Por qué creemos nosotros que Judas se perdió? Porque Cristo lo dijo en Juan 17:12, mientras estaba con ellos los protegía, los preservaba mediante el nombre que me diste. Ninguno de ellos se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. La palabra griega que se usó para perder es apolomi, que significa, según el lector, como apolomi, destruir completamente, no en parte, porque mucha gente dice, no, es que fue destruido, Judas fue destruido, pero solo el cuerpo. Pero la palabra griega que se utilizó aquí para destruir es apolomi, forma intensificada de alomi, significa destruir totalmente, es la forma intensificada de apolomi. O sea, es la forma más
más fuerte para decir que se destruyó completamente. Entonces, aquí dice Cristo que el que pereció, el único que pereció de los 12 fue Judas, el hijo de la perdición. Se usa la palabra por lo menos en Mateo 10:28, por ejemplo. Cuando se habla de la destrucción del alma y del cuerpo en el infierno, la escritura dice en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temas más bien al que puede destruir a Pulomi, el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, aquí es una destrucción total. Vamos a ver. Judas cayó en apostasía. ¿Por qué cayó en apostasía? Porque entregó a su maestro, ¿verdad? Judas cayó en apostasía al entregar a su Señor. Y es imposible renovarlo de nuevo al arrepentimiento. La escritura dice, por eso, por ejemplo, en Hebreos 6, 4, 8, es imposible que renueven a su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. O sea, Judas fue iluminado porque recibió el Espíritu Santo, que han saboreado el Espíritu Celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Después de todo esto, se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ellos, produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando producen espinos y cardos, no valen nada. Están a punto de ser maldecidas y acaban por ser quemadas. Aquí, Hebreos 6, 4, 8, dice que es imposible. Las personas que han caído, se han apartado y que niegan a Cristo, es imposible renovarlo. Hebreos 6, 4, 8, eso le pasó a Judas. Como podemos ver, podemos ver, el que cayó en apostasía es imposible renovarlos otra vez el arrepentimiento y son maldecidos, condenados al fuego eterno, como lo dice el texto anterior. Judas negó a su Señor que lo rescató cuando lo entregó para que lo asesinaran. Y todo por la avaricia y la codicia, el dinero mal habido, ya que Judas era ladrón, codicioso, era materialista. Le pasó lo mismo que lo que nos describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. En el pueblo judío hubo falsos maestros, falsos profetas también. Entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructoras al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. ¿Qué pasó con Judas? Que negó a su maestro, ¿verdad? Y lo entregó a muerte. Ya hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. O sea que ya muchas personas están destinadas para ser destruidas completamente. Tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables al pecar, se usan a las armas inconstantes, son expertos en avaricia. Judas era experto en avaricia, ¿verdad? Hijos de maldición, son hijos de la maldición, dice aquí, han abandonado el camino recto. ¿Quién abandonó el camino recto? Judas, ¿verdad? Se han extraviado por seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. ¿Qué salario le encantó a Judas? Entregó a Cristo por 30 piezas de plata, lo mismo que pasó con Balaam, ¿verdad? Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quien está reservada la más densa oscuridad, la condenación, ¿verdad? Más se le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso mismo le pasó a Judas, porque era avaricioso, negó a su Señor, ¿verdad? Y amó el pago de la injusticia, las 30 piezas de plata. Otra escritura dice en 1 Juan 19, aunque salieron de entre nosotros, ¿verdad? Aunque era uno de los 12, dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, dice aquí Juan. Si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros, dice 1 Juan 19. Así le pasó con Judas, ¿verdad? No era de los 12, pero no era de los 12. Era un diablo, porque Cristo mismo lo dijo. Vamos a ver. Esto demuestra que aunque Judas era parte de los 12, esto no significa que era un discípulo genuino de Cristo. Pues Judas negó a su Señor que lo rescató, era dado a la codicia y el pecado, era ladrón, amaba el dinero. O sea, que este tipo era pecador, era impenitente, no se había transformado, no había caído en metanoia. ¿Qué es la metanoia? Nunca se arrepintió, nunca se volvió a Dios de corazón y mente. Juan 12, 4 al 6 dice, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionó, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la falsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Judas era dado al pecado de avaricia y materialismo, era ladrón, pecaba contra la ley de Dios. Judas no era hijo de Dios, sino que era hijo del diablo porque pecaba, ¿verdad? Quebrantaba la ley de Dios, porque pecaba deliberadamente, participó en el linchamiento de Jesús al entregarlo a sus enemigos. En 1 Juan 3, 6 al 10 nos demuestra que hay dos tipos de personas, unos que son hijos de Dios y otros que son hijos del diablo. Vamos a ver, 1 Juan 3, 6 al 10 dice: todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido, que Dios sí, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo,
Así como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para que destruyera las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, dice aquí, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, y tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces Satanás era hijo de Dios porque practicaba el pecado, quebrantaba la ley de Dios. Con toda razón Jesús lo desenmascara y dice, Jesús dijo que Judas era un diablo, hijo de Satanás, el asesino que buscaba matar a Jesús. Judas no creía en Jesús. Aquí dice, aquí lo va a decir Cristo, Judas era una persona que estaba entre los 12, pero no creía en Jesús. Era un diablo entre los 11 discípulos. Judas era un incrédulo al evangelio de Jesús. La escritura dice en Juan 6, 64, 70, 71, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía al principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Así que añadió, no lo he escogido yo a ustedes dos, se repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo, hijo de Satanás. Era Judas. Se refería a Judas, dice Juan aquí, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces, Judas no era un discípulo genuino de Cristo, era un infiltrado de Satanás ahí, ¿verdad? Era un hijo de Satanás. A los hijos del diablo lo único que le espera es el infierno, la condenación. Por eso Jesús condenó a aquella generación que lo condenó a muerte, como Judas, que participó en la entrega a Jesús por codicioso al dinero. La escritura dice a esos que mataban a los profetas les esperaba la condena del infierno. Jesús dijo en Mateo 23, 30, 31, y si dicen, dice Cristo, y si dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de lo que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todos los que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camadas de víbora, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Aquí, Cristo condenó a los fariseos. ¿Por qué? Porque iban a matar a Cristo. ¿Quién participó ahí en el linchamiento de Cristo? Judas también, porque lo traicionó, era hijo de Satanás. Entonces le esperaba la condenación del infierno, la ajena. Ahora, ¿cuál es el argumento que utilizan esta gente que defiende a Judas? Que Judas ya estaba destinado y que Judas hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso significa que él no participó de su propia voluntad, sino que Judas fue un títere de Dios. Ese es el argumento que utilizan. El argumento lo que dicen que Judas es salvo es que Judas fue predestinado, ¿verdad? Dice la gente que se declara abogada del diablo, ¿verdad? Porque sí, aquí se están declarando abogados del diablo defendiendo a Judas. Que Judas fue predestinado y fue un títere de Dios, ¿verdad? Que solo cumplió la voluntad de Dios. Ellos dicen que no tuvo culpa en su forma de actuar, ya que fue Dios el que hizo que Judas actuara de esa manera y así cumpliría su propósito. Pero la Biblia dice que Judas fue como los demás judíos que también fueron determinados por Dios para que rechazaran al Mesías. Pero aún así, los judíos son responsables de sus actos. Por eso Pedro le llamó el arrepentimiento. La Escritura dice en Hechos 2:23, fue entregado según el determinado propósito el previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada ustedes lo mataron y clavándolo en la cruz. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que esta es su que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron todas estas cosas, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para enmendar esto? Aunque fuimos predestinados, nosotros queremos saber qué podemos hacer para librarnos de la culpa. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aunque estos discípulos, estos judíos, fueron predestinados para que rechazaran a Cristo y lo mataran, ellos se sentían culpables. Eso significa que ellos tienen parte, actuaron por su propio conocimiento y acto, ¿verdad? Entonces le dicen, pero ¿qué podemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse. Pero Judas no se arrepintió. Judas sin remordimiento se fue a matar. Él cometió suicidio. Destruyó el cuerpo, el templo del Espíritu Santo lo destruyó Judas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Los judíos son responsables de la muerte de Cristo como también Judas. Por eso fueron castigados de forma muy severa. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 15:16, estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Entonces fueron predestinados, ellos son responsables también.
pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad, dice 1 Tesalonicenses 2:15 al 16. Por esa misma razón Cristo habló del destino horrible que le esperaba a Judas y se lamentó de Judas diciendo que mejor no hubiera nacido. La Escritura dice en Mateo 26, 24, 25, a la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, mal le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo rabí? Le dijo Judas. Él te lo iba a traicionar, tú lo has dicho, le contestó Jesús. O sea, estas palabras nunca lo hubiera dicho Jesús si Judas habría de salvarse. Este texto es contundente para demostrar que Judas no le esperaba un futuro bueno, sino que un futuro lleno de dolor por su proceder pecaminoso, ya que el que peca deliberadamente, de forma continua, espera un juicio severo y adverso, un horrendo juicio de parte de Dios. La Escritura dice en Hebreos 10, 26, 31, si después recibe el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, sino queda una terrible expectativa de juicio, de fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios, ¿verdad? Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moriría irremediablemente por testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensa usted que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por el cual habría sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Reconocemos el que dice, y a la venganza yo repagaré, y también dice el Señor, juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Judas pecaba deliberadamente, era codicioso, daba la codicia y entregó a Cristo para que lo mataran, ¿verdad? No es que Judas ya estaba maldito o que estaba destinado por Dios desde su nacimiento para que entregara a Jesús, no. Judas obró por su propia voluntad, ¿verdad? Santiago 1, 13, 15 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, dice el texto. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando su propio malo deseo lo arrastra y seduce. Luego, cuando el deseo ha conseguido engendrar el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Judas se dejó endurecer por el pecado. No es que Dios lo endureció, se dejó endurecer por el pecado. El Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado de no dejarnos endurecer por el pecado. Así que Judas se dejó endurecer por su forma de actuar. En Lucas 21, 34 dice, tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Tengan cuidado, dice, tenemos que tener cuidado para no ser endurecidos. Satanás entra en Judas, ya que Judas no resistió a Satanás porque Judas era hijo del diablo, como dice Juan 6, 70, 71. La Escritura dice, por ejemplo, Lucas 22, 31, entonces, Lucas 22, 13, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, a que llamaban Iscariote. Santiago 4, 7, 8, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes, acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Aquí el texto está diciendo que Satanás entró en Judas, pero Santiago nos está diciendo que debemos de resistir al diablo, ¿verdad? Y él huirá de nosotros. Judas no pasó con eso, o sea, Judas no rechazó a Satanás, sino que dejó que entrara, ¿verdad? Entonces, no es que Judas ya estaba destinado, no. Judas tenía responsabilidad, tuvo responsabilidad en la muerte de Cristo, ¿verdad? Ahora, además, la Biblia contiene la avaricia, el asesinato, la conjura para hacer el mal contra otra persona, pecado que cometió Judas. Por ejemplo, en Proverbios 6, 16, 19 dice... Tiempo. Bueno, ahora pasamos con los 15 minutos del obispo Kidariel, si está listo. Cuando empiece a hablar, le tomo su tiempo. ¿Aló? Ok, solo enciendo mi cámara. Muy bien, ya me puede tomar mi tiempo. Muy bien, Muy bien, está bien. ¿Por qué el apóstol Judas se salvó? Vamos a dar argumentos bíblicos que son argumentos contundentes, y no solamente son argumentos contundentes, sino que son argumentos irrefutables. En Mateo capítulo 10, versículo 1 al versículo 4, el Señor Jesucristo hace la elección de los 12 apóstoles. Y cuando elige a los 12 apóstoles, les da la capacidad de curar enfermos, les da la capacidad de echar fuera demonios, les da la capacidad de limpiar leprosos, lo que quiere decir que el Señor Jesucristo le entregó el Espíritu Santo a sus apóstoles cuando los escogió. Entre ellos estaba Judas.
Lo que quiere decir que Judas también recibió el Espíritu Santo al ser escogido como uno de los 12. Ahora, el Señor Jesucristo conocía el futuro. Nosotros vemos en numerosas partes de la Biblia que el Señor Jesucristo era omnisciente, que Él conocía el futuro. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 24, cuando Él describe los acontecimientos de la gran tribulación, que es un acontecimiento profético, un acontecimiento para el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo eligió a Judas como apóstol? Y no solo lo eligió como apóstol, sino que le entregó el Espíritu Santo. Sí, ya el Señor Jesucristo sabía en su preconocimiento que Judas se iba a perder, se iba a alejar del camino. Eso sería algo completamente ilógico, algo que no tiene lógica y que no tiene sentido. Entonces, los que tienen perdido al apóstol Judas se basan en argumentos que no tienen sentido debido a la naturaleza omnisciente de Jesús como Dios. Y aunque algunos no crean que Jesús sea Dios, aún así la Biblia nos muestra que Jesús tiene la capacidad de la omnisciencia. Muy bien. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando la Biblia dice en Romanos 11:29 que el llamamiento de Dios es irrevocable, es porque nada lo puede revocar. Eso significa la palabra irrevocable, que nada lo puede revocar. Judas fue llamado por Dios. Entonces, aunque Judas haya vendido al Señor Jesucristo, su llamamiento es irrevocable. Por ende, aunque haya vendido al Señor Jesucristo, sea bueno o sea malo, cosa que vamos a hablarlo después, si fue bueno o fue malo la acción de Judas, pero independientemente si la acción de Judas fue buena o mala, la Biblia dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. O sea que no importa lo que haya hecho Judas, ese llamamiento es irrevocable. O sea que no se puede revocar. Por ende, Judas no puede estar perdido, porque Romanos 11:29 dice que los dones son irrevocables. Ahora, en Hechos 2:23 dice que quien entregó al Señor Jesucristo para que muriera en la cruz fue el mismo Dios Padre. Si Hechos 2:23 dice que quien entregó al Señor Jesucristo para que muriera en la cruz fue Dios Padre, eso indica que Judas solamente fue un instrumento que Dios utilizó para que el Señor Jesucristo pudiera llegar a la cruz. Porque quien lo está mandando en la cruz, en realidad es el Padre, no Judas. Hechos 2:23. Ahora bien, esto se conecta con Mateo 26:1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Quién lo entregó? Judas, no. Quien lo entregó fue el Padre, según Hechos 2:23. Hablando con Biblia. Muy bien. Entonces,
con todos estos textos nos demuestra que Judas no pudo haberse perdido. Número uno, porque el Señor Jesucristo lo escogió como apóstol. Como el Señor Jesucristo, conocedor del futuro, él no iba a elegir un impío como apóstol, ni mucho menos le iba a otorgar el Espíritu Santo a un impío, porque la palabra de Dios dice que Dios no mora en vaso sucio. Si Judas fuera un vaso sucio, no hubiera obtenido el Espíritu Santo que le dio el Señor Jesucristo. Entonces, desde el punto de vista lógico, Judas no está perdido. También vemos que el llamamiento de Dios es irrevocable, que no puede ser revocado, dice la Biblia. Por ende, el llamamiento de Judas como apóstol no puede ser revocado, porque es irrevocable. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación es un don de Dios. Desde luego, Dios llama a Judas como apóstol y lo llama como, y le da el Espíritu Santo. Ya Dios le está entregando la salvación a Judas. Y si la salvación es irrevocable, según Romanos 11:29, la salvación de Judas no puede ser revocada, porque la salvación es un don de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que no puede haber sido perdido Judas. Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Porque Dios nos ha escogido a nosotros sus escogidos antes de la fundación del mundo. Note lo que dice aquí este texto. Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir que antes de la fundación del mundo, Judas ya estaba escogido para ser apóstol. Y antes de la fundación del mundo, Judas ya estaba escogido para ser quien entregara al Señor Jesucristo. Porque si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo ya estaba predeterminado que Judas iba a entregar al Señor Jesucristo. Y como dice Hechos 2:23, es Dios quien entrega al Señor Jesucristo. Judas únicamente es un instrumento. Entonces, ¿estuvo bueno o estuvo malo lo que hizo Judas al entregar al Señor Jesucristo? No, no estuvo mal, porque Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6 dice que Dios ya nos predestinó antes de la fundación del mundo, lo que quiere decir que antes de la fundación del mundo ya Judas había sido predestinado para entregar al Señor Jesucristo. Y en Hechos 2:38 dice que es Dios quien entrega al Señor Jesucristo, no Judas. Judas únicamente es el instrumento. Entonces no, lo que hizo Judas al entregar al Señor Jesucristo no fue un pecado, no fue malo, porque ya Dios lo había determinado de esa manera. Y si Dios lo determinó de esa manera, no es un pecado. Ahora, el señor Cárcamo menciona el libre albedrío. El señor Cárcamo y yo, no voy a entrar en ese tema, porque el señor Cárcamo y yo ya tuvimos un debate de libre albedrío. Debate donde yo refuté sus argumentos, demostrando que el libre albedrío no existe. Entonces, si quieren más detalles sobre el libre albedrío y por qué el libre albedrío no existe,
los remito a que vayan a este debate para evitar tener un debate y una argumentación que ya se tuvo. Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios ya tiene a sus escogidos. El Señor Jesucristo escogió a Judas. Cuando el Señor Jesucristo escoge a Judas, es porque el Señor Jesucristo tenía un propósito con Judas. ¿Y cuál era ese propósito o cuál era uno de esos propósitos que tenía el Señor Jesucristo con Judas? Elegirlo a él para que él lo entregara. Porque cuando Dios escoge, Dios no escoge de manera arbitraria. Dios escoge con un propósito, dice la palabra de Dios. Cuando Dios escogió a Abraham, ¿con qué propósito lo escogió? Con el propósito de fundar la nación de Israel, la nación escogida por Dios que iba a traer al Mesías a la tierra. Cuando Dios escogió a Moisés, ¿con qué propósito escogió Dios a Moisés? Con el propósito de fundar el judaísmo y la ley mosaica, la religión oficial de Israel. Entonces, cuando Dios elige, Dios no elige de manera arbitraria o sin propósito. Dios elige con un propósito, con un destino, con una misión. De hecho, la palabra apóstol eso significa. Apóstol significa del griego apostelo, que significa enviado a cumplir una misión específica. Entonces, Dios no eligió a Judas de manera arbitraria. Dios lo eligió para que él cumpliera un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de Judas era entregar al Señor Jesucristo. Ese era el propósito por el cual Jesús eligió a Judas. Jesús no eligió a Judas de manera arbitraria, lo eligió con un propósito. El propósito era entregarlo. Entonces las pruebas son claras y claras. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice que Dios escogió a Jeremías para ser profeta desde el vientre de su madre. Aplicando este principio de Jeremías capítulo 1, versículo 5, ya Judas había sido elegido por Dios desde antes del vientre de su madre para entregar al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Muy bien. Un minuto. Muy bien. Habiendo explicado todos mis argumentos, aprovecho a decir lo siguiente en este último minuto. Todos mis argumentos fueron bíblicos y están sustentados en la palabra de Dios, por lo cual son irrefutables. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bien, vamos a dar paso entonces ahora al primer tiempo de exposición, bueno, el único tiempo de exposición de nuestro... Vamos a las refutaciones, Perdón, refutación de nuestro hermano Marco para refutar a partir de cuando se adelante. Bueno, ¿qué dice Ariel? Dice que Judas recibió el Espíritu Santo y por eso ya está salvo, dice. Participó del Espíritu Santo porque fue uno de los 70, ¿verdad? De Lucas 10, capítulo 10. Vamos a ver qué dice la Biblia. Es imposible que renuevan su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, dice, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios, lo fuera el mundo venidero. Después de todo, estos se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para sí
para su propia mal al Hijo de Dios lo ponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ellos, produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida, acabará por ser quemada. Aquí participaron parte del Espíritu Santo. Judas participó del Espíritu Santo, pero aquí dice el texto que si caen es imposible renovarlos al arrepentimiento, su fin es ser malditos y ser quemados. Eso le pasó a Judas. Eso no significa nada que haya participado del Espíritu Santo. El hecho que haya hecho milagros y que tuviera don del Espíritu Santo no significa que ya son salvos. Vamos a ver otro texto, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Es que aquí lo que está haciendo Ariel es que Judas no fue culpable, fue una marioneta de Dios, ¿verdad? Entonces, y participó del Espíritu Santo, está salvo. Y hizo el milagro, ¿verdad? Vamos a ver. Cuídense los falsos profetas, vienen a ustedes y para salvar de oveja, dice, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los cardos? Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo, dice. Así que por su fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre expulsamos demonios. Judas expulsaba demonios. Hacía milagros. Hicimos muchos milagros. Entonces le diré, claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Judas era malo, era un diablo. Juan 6, 70, 71 le dice. No creían en Jesús. Juan 6, 64 lo dice. Ya que Dios dice, no puede utilizar a los malos, pero si utilizó a Balaán, y Balaán era brujo. Iba a maldecir a Israel. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que dice Números 24:15. Balaán, el ejemplo de Balaán, porque aquí dice que Dios no puede utilizar a gente inmunda, el Espíritu Santo no puede morar en gente mala, ¿verdad? Y Balaán está condenado en las Escrituras, porque así lo dice segunda de Pedro, capítulo 2. Número 24:15 al 16 dice: entonces Balaam pronunció su oráculo, palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras de varón claro y evidente, palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca, ¿verdad? Entonces Balaam, que era brujo, recibió visiones de Dios, profetizó. Otro ejemplo era lo que pasó con la bruja de Endor, ¿verdad? Segunda Samuel 28, 9 al 13. Vamos a leer. A mí me gusta dar argumento en base a las Escrituras. Que Dios no puede utilizar a la gente mala, sí, Dios lo utiliza, es soberano, ¿verdad? Números, 1 Samuel 28, 9 al 13 dice: si acaso no saben ustedes lo que ha hecho Saúl, respondió la mujer, has expulsado a los adivinos y a los hechiceros, porque vienen ustedes a darme una trampa y a ponerme a la muerte. Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. A ver, Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted, Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tiene nada que temer, dijo el rey. Ve un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene el de un anciano que sube envuelto en un manto? Al darse cuenta, Saúl, de que era Samuel, se postró rostro en tierra, ¿verdad? Entonces, la medium hizo que subiera Samuel del Seol. Y entonces, Dios utiliza aquí a los malos, ¿verdad? Una bruja. Y dice que Dios no puede utilizar a Judas. ¿Por qué Dios puede utilizar a Judas? Porque vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 9, 20. Romanos capítulo 9, porque Dios es soberano y puede utilizar a vasos que están destinados a la destrucción. Romanos 9, 19, pero tú me dirás entonces que todavía no se echa la culpa Dios, quien puede oponerse a su voluntad. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que lo modeló? ¿Por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otro para fines ordinarios, y que siguió queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, dice aquel texto. Soportó con mucha paciencia lo que eran objeto de su castigo, destrucción. Estaban destinados a la destrucción, o sea que Dios puede utilizar pasos que están destinados a la destrucción total, ¿verdad? Como el caso de Judas, que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza, lo que eran objetos sin misericordia, y a quienes de antemano preparó para esta gloria. Entonces Dios puede utilizar un vaso que están ya destinados a ser destruidos, como Judas. Ahora me cita Romanos 11:20. Vamos a ver Romanos 11:20, porque él saca fuera de contexto, porque aquí está hablando de la nación judía.
Dice Romanos 11:20 o 11:29. Dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Pero el contexto está diciendo que algunos no fueron perdonados por Dios. Romanos 11:20-23 dice, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y por la fe que mantiene firme. Así que no sea arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a la rama naturales, tampoco la tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantiene su bondad, tú también serás desgajado, ¿verdad? Serás destruido. Entonces, él está sacando fuera del contexto Romanos 11:29. Aquí está diciendo que cada quien es responsable de las cosas que hace, ¿verdad? Que cada quien es responsable de su destino. Dios no perdonó a las ramas naturales, Romanos 11:28 está diciendo. Entonces, el hecho que Dios llame a una persona no significa que esa persona, aunque peque, va a seguir siendo salva, ¿verdad? Ya que él me está diciendo que Judas, por ejemplo, fue utilizado por Dios, pero Judas no tiene la culpa de haber entregado a Cristo, ¿verdad? Pero Dios, como le puede utilizar a la gente mala, como ya hemos visto, para su propósito, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo, es lo que dice el Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir al abismo. Versículo 16 dice, los 10 cuernos, la bestia que has visto, le quebrarán odio a la prostituta, causarán su reina y la dejarán desnuda, devorarán su carne y la destruirán con fuego, porque Dios le ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia del poder que tiene de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí vemos que Dios utiliza a la bestia, que es el anticristo, para destruir a la ramera, pero esa bestia va a la destrucción, dice Romanos de Apocalipsis 17:8, ¿verdad? Entonces, el hecho que Dios utiliza a los inicuos como Judas es porque Él es soberano y lo hace. Así pasó con Judas. Incluso Él me está diciendo que Judas, porque no hay un texto en la Escritura que diga que Judas se arrepintió de su forma de proceder. Más bien, Judas tuvo un remordimiento y se mató, cometió asesinato, aparte de que entregó a Cristo y era ladrón y era incrédulo, nunca se arrepintió. Cuando Judas, el que había contraccionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió un remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes, a los sacerdotes y a los ancianos. Versículo 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí y luego fue y se ahorcó. A él no tuvo un arrepentimiento genuino, él tuvo remordimiento y se mató, cometió suicidio, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo aquí Ariel es que, aunque Judas no se arrepintió de su pecado y murió de una forma impenitente, o sea, que nunca se arrepintió, de esta manera se va a salvar. Pero ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 6:9, conocido. 1 Corintios 6:9, vamos a ver. Los asesinos y los ladrones no heredan el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9-10 dice, no saben que los malvados, dice, no heredarán el reino de los cielos, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los eólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los condenadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, él me está diciendo que Judas se salvó, aunque nunca se arrepintió de su pecado, ¿no? Pero aquí la Biblia está diciendo contundentemente que los ladrones, ávaros y asesinos no heredan el reino de los cielos. Cometió asesinato Judas, mató a Cristo, ¿verdad? Le entregó a la muerte. Además, él mismo se mató. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican arte mágica, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces, asesinos, ladrones, borrachos, todos estos textos demuestran que Judas se condenó porque él no se arrepintió de su pecado. Ahora, me cita de los 70 que recibieron el Espíritu Santo, pero ¿qué pasó con esos 70? Vamos a ver. Algunos se retiraron, no siguieron con Cristo. Entre ellos estaba Judas. Vamos a ver. Juan 6:60 dice, al escucharlo mucho, sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de sus discípulos que murmuraban contra él, por lo que había dicho, le reprochó. Esto le causa tropiezo, dice. Tiempo. Pasamos a los 10 minutos del obispo Kit. Ariel, si está listo.
Aló, Sí, estoy listo. adelante. Muy bien. Vamos a pasar a las refutaciones de los argumentos. Por favor, señor Isaac, quite ese comentario que está en la pantalla. Muchas gracias. Muy bien, primer argumento. El Señor Jesucristo llama a Judas hijo de perdición. Muy bien. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4 dice que a veces Dios permite la destrucción del cuerpo a fin de que el alma sea salva en el día postrero. Quiere decir que Dios permitió que el cuerpo de Judas se destruyera con el fin de que su alma fuera salva. Entonces, no porque Judas haya sido destruido, porque la palabra que se ocupa en el original griego es hijo de destrucción, no es hijo de perdición. Entonces, la Biblia dice que a veces Dios permite la destrucción del cuerpo al fin de que el alma sea salvada en el día postrero. Entonces, Dios permitió que el cuerpo de Judas fuera destruido para que su alma se fuera salva, ¿verdad? Para que su alma fuera salva. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Además, la palabra que él menciona no significa destrucción eterna. La palabra que significa destrucción eterna es la palabra gehenna. Le aconsejo al Señor que vaya a estudiar mejor la semántica griega. Gehenna es destrucción eterna. Y la palabra gehenna no se aplica a Judas en ninguna parte de la Biblia. Ahora, Judas es llamado diablo, dice él, y que por eso Judas se perdió. ¿Qué argumento más flojo? En Mateo capítulo 16, versículo 23, el apóstol Pedro es llamado Satanás. ¿Significa eso que porque el apóstol Pedro es llamado Satanás, entonces el apóstol Pedro se perdió? Entonces, no porque Judas haya sido llamado diablo significa que está perdido, porque eso implicaría que el apóstol Pedro estuviera perdido porque el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo lo llamó Satanás. Entonces ahí está más que refutado. Judas era ladrón, dice. Pero qué curioso, el Señor Jesucristo sabía que Judas era ladrón, pero el Señor Jesucristo pone a Judas como tesorero, a pesar de que sabía que él era ladrón. ¿Dónde en la Biblia dice que Judas era tesorero? Juan capítulo 13, versículo 29. Ahora, ¿por qué Judas es nombrado tesorero sabiendo Jesús que él era ladrón? Porque lo que Jesús quería era que Judas cambiara, que Judas dejara de ser ladrón, cambiar la vida de Judas y que él dejara de ser ladrón. ¿Y qué mejor forma que nombrándolo tesorero? Ahora, ¿cuándo es que el Señor Jesucristo logra que Judas deje de ser ladrón y deje de amar el dinero, la avaricia y todo eso? En Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, donde él le regresa las monedas a los fariseos. Ahí el Señor Jesucristo cumplió su propósito de que Judas dejara de ser ladrón. Ahí Judas tuvo un cambio de vida, tuvo un nuevo nacimiento y dejó de ser ladrón. Jaque mate. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido, dice un texto bíblico, refiriéndose a Judas, y ya por eso Judas está perdido. Es muy importante entender que las palabras de Jesús en este texto no deben ser tomadas de manera literal. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos que cree en mí, mejor le aconteciere que se amarrara una piedra en el pie y se tirara al mar. Nosotros no podemos interpretar ese texto del Señor Jesucristo como algo literal, porque entonces estaríamos diciendo que el Señor Jesucristo está mandando a las personas a cometer suicidio. Porque si alguien se amarra una piedra a los pies y se tira al mar, eso sería considerado un suicidio. Interpretar ese texto de manera literal
implicaría que el Señor Jesucristo literalmente está mandando a las personas a suicidarse. Entonces, así como no se puede entender Marcos 9:42 de manera literal, así como no se puede entender Marcos 9:42 de manera literal, tampoco podemos entender de manera literal el texto que dice que mejor le hubiese a Judas no haber nacido. ¿Por qué no se puede entender de manera literal? Porque el nacimiento de Judas lo decidió Dios. Entonces Dios quería que Judas naciera. Entonces, interpretar ese texto de manera literal implica muchos errores hermenéuticos, muchos errores de lógica y muchos errores que contradicen los atributos del Altísimo. En Mateo 28:16, si no me equivoco, dice que el Señor Jesucristo se le apareció a los 12 apóstoles. Qué curioso que se le apareció a los 12, dice, cuando Judas estaba muerto. Eso quiere decir que probablemente hay una teoría que dice que Judas resucitó, porque dice que se le apareció a los 12. O sea que es muy probable de que Judas haya resucitado. Ahora, el Evangelio de Judas no es canónico. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero ¿gracias a quién? Gracias al Papa Dámaso, porque fue el Papa Dámaso en el Concilio Ecuménico donde él decidió que 27 libros iban a conformar el Nuevo Testamento y que esos 27 libros iban a ser los que tenemos hoy. Si al Papa Dámaso se le hubiera metido en su voluntad meter al Evangelio de Judas, este señor hoy tuviera el Evangelio de Judas como inspirado. También está la Biblia etíope. Si a la Biblia etíope, a los creadores de la Biblia etíope, el rey Esansa y el Papa Fulgencio de la Iglesia Ortodoxa Etíope, se les hubiera meter al Evangelio de Judas en el canon etíope, este señor tuviera a Judas salvo. Pero hay que reconocer que quienes decidieron los cánones bíblicos no fue Dios, fueron los hombres, y los hombres son falibles. Por lo cual el Evangelio de Judas puede ser inspirado aunque no esté en el canon, porque los cánones fueron hechos por hombres falibles, no fueron hechos por seres infalibles, ni por Dios. Ahora, los fariseos alcanzaron la salvación. Los fariseos se convirtieron en el siglo II, según la historia, al cristianismo. Y se les empezó a conocer a partir de entonces, ya no como fariseos, sino como los cristianos ebionitas, que debido al antisemitismo que existía en aquel entonces, muchos padres de la iglesia odiaban a los cristianos ebionitas. Judas no puede ser una marioneta de Dios, dice él. Porque Dios no puede tomar de marioneta a nadie. Eso se lo voy a refutar con el profeta Jonás. Cuando nosotros leemos la historia del profeta Jonás, nosotros podemos ver que el profeta Jonás fue una marioneta de Dios. Eso lo podemos ver en todo el Evangelio de Jonás. Así que su creencia de que nosotros no somos marionetas de Dios, el apóstol Jonás se la refuta y se la derrumba. La carta a los hebreos fue escrita a judíos cristianos, lo que quiere decir que no todos los judíos rechazaron al Mesías. Ahora, la palabra remordimiento y la palabra arrepentimiento son sinónimos, según la RAE. Voy a dar el significado de la palabra remordimiento. La palabra remordimiento significa sentir dolor por reconocer que lo que hiciste estaba mal. Esa es la definición de la palabra remordimiento. Así que semánticamente,
Remordimiento y arrepentimiento son lo mismo. Lo que quiere decir que cuando la Biblia dice que Judas sintió remordimiento y regresó las monedas de oro o de plata, él sintió un arrepentimiento y tuvo un nuevo nacimiento porque en ese momento dejó de ser ladrón. Ahora, Judas truncó los planes de Satanás porque Satanás quería que el Señor Jesucristo no llegara a la cruz. Por eso durante sus más de 33 años de vida, Satanás intentó matar al Señor Jesucristo e intentó tentar al Señor Jesucristo para que éste no llegara a la cruz. Cuando Judas viene y vende al Señor Jesucristo, Judas provoca que el Señor Jesucristo vaya a la cruz, lo que significa que Judas trunca los planes de Satanás. Por eso es que Satanás odia a Judas. Dice él que Judas está perdido porque Satanás entró en Judas, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que Satanás también entró en Pedro. Entonces Pedro está perdido. Ahora, Judas tiene al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios no mora en vasos sucios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Si Judas era un impío, Judas no podía tener dentro de él al Espíritu Santo. Ahora, los de Hebreos 6:4 que él menciona, nunca se dice que tenían el Espíritu Santo. Dice que, vamos a ver qué es lo que dice. Dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando una persona es sanada de una enfermedad terminal, esa persona es partícipe del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la sanó. Pero ser partícipe no significa tener al Espíritu Santo. Una cosa es ser partícipe, otra cosa es tenerlo. Judas no fue partícipe del Espíritu Santo. Judas tenía el Espíritu Santo, que es muy diferente. Ahora, él me cita el texto donde dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre curamos, en tu nombre hicimos milagros. Y dice que el Señor Jesucristo le iba a contestar, nunca los conocí. Pero es que el problema es que a Judas sí lo conoció, porque a Judas lo nombró apóstol. Entonces a Judas sí lo conoció el Señor Jesucristo. Entonces ese texto de nunca los conocí no es aplicable a Judas. Ahí estás cometiendo la falacia de extrapolación. Ahora, Dios utilizó a Balaán, sí, Dios utilizó a Balaán, pero nunca la Biblia dice que Balaán tenía el Espíritu Santo. Tiempo. Refutado. Ahora, la bruja de Endor nunca provocó el acontecimiento. Porque ella se sorprendió del acontecimiento. Tiempo, amigo, tiempo. Tiempo. Es que no escuchaba, bueno. Ok. Bueno, voy a darle un minuto más a... Bueno, creo que ya sigue la... A ver, ya me perdí. Son preguntas, son 3 preguntas. ¿Verdad? Las preguntas, bueno, ok, vale. Vamos a empezar con la primera pregunta de José Cárcamo sobre el tema. Un minuto para formular la pregunta a partir de ahora. Bueno, sería bueno que encendiera la cámara, Ariel. Son preguntas. Si quiere encender la cámara, por favor, porque es en vivo el debate. Okay, adelante. Bueno, Ariel. Primera pregunta. Yo quisiera saber que me dieras el texto donde diga que Judas tuvo arrepentimiento y sin arrepentimiento hay salvación. ¿Entendió la pregunta? Sí, muy bien. Adelante. Muy bien, sí, le voy a dar el texto donde dice que Judas tuvo arrepentimiento. Ya se lo doy. A ver, vamos a ver aquí. Eso está en Mateo. A ver, aquí lo tengo.
Eso está en Mateo capítulo 27, del versículo 1 al versículo 10, si no me equivoco, donde dice que Judas sintió arrepentimiento y después devolvió las 30 monedas. Ahora, ustedes me dirán, no, pero es que en el original hebreo, en el original griego, perdón, no dice arrepentimiento, dice remordimiento. Pero aquí no se está utilizando bien la semántica y el análisis morfosintáctico. La palabra arrepentimiento y remordimiento son palabras sinónimas. Voy a explicar por qué. A ver, según la RAE, ¿qué significa remordimiento? Remordimiento: sentir dolor por reconocer que lo que hiciste estaba mal. Cuando nosotros vemos el significado de la palabra remordimiento, es el mismo significado de la palabra arrepentimiento. Al tener la palabra remordimiento y la palabra arrepentimiento el mismo significado, quiere decir que son palabras sinónimas, por lo cual no importa si se utiliza la palabra arrepentimiento o si utiliza la palabra remordimiento, no importa cuál de las dos se utilice porque son palabras sinónimas. Entonces, ¿dónde dice que Judas se arrepintió? Mateo capítulo 27. Y el que se arrepiente, Dios lo perdona y alcanza la salvación. Fin de la historia. Buena reputación, ¿verdad? Buena reputación. Sí, 3 minutos a partir de ahora. Mateo 27:3, entonces Judas, que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió un remordimiento, dice. Sintió un remordimiento. Ahí la palabra remordimiento es metalomai, no metanoia. Metanoia significa cambiar de arrepentirse, volverse a Dios. Versículo 5 dice: y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. El nuevo nacimiento, dice Ariel, tuvo un nuevo nacimiento, y se arrepintió, devolvió la pieza de plata y se fue a matar. Un nuevo nacimiento. Ahora, el griego, ¿qué dice aquí? Esta obra que habla sobre las palabras del griego y el hebreo. Dice, hablando de metanoia, el mismo sentido tiene casi siempre en metanoia. En cambio, metamalomai, que ocurre 6 veces, significa sentir pesar, remorder la conciencia, volverse atrás. Judas, por ejemplo, Judas, que volvió las 30 piezas de plata, no arrepentido, sino con gran pesar por lo que había sucedido. O sea, aquí, Judas no tuvo un cambio. Metanoia significa arrepentirse y volverse a Dios. Judas, ¿qué hizo? Fue y se mató. El nuevo nacimiento, dice Ariel, dice que se arrepintió, porque así lo lee la Reina Valera, ¿verdad? Pero es una mala traducción, porque la palabra tiene que ser remordimiento. Y no todo lo que es pesar viene de Dios, porque Judas sintió tristeza y pesar, ¿verdad? Pero no tuvo un arrepentimiento genuino, no tuvo metanoia. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay 2 tipos de tristeza, uno que conduce al arrepentimiento, metanoia, volverse a Dios, y otro en un arrepentimiento que conduce a la muerte, como pasó con Judas, porque Judas no tuvo un arrepentimiento genuino ahí, sino que fue y se mató, cometió suicidio, asesinato. Entonces la Biblia en ningún momento dice que Judas tuvo metanoia. Metanoia en griego es volverse a Dios, arrepentirse de todas las cosas que uno hace y volverse a Él. O va a pasar lo contrario, tuvo dolor y se mató. Increíble lo que dice el Ariel, ¿verdad? Que tuvo un nuevo nacimiento. Por ahí, Judas dice. Adelante con su segunda pregunta, obispo. Muy bien, muy bien. Sí. Si la Biblia dice que Dios no mora en vaso sucio, ¿verdad? Judas tenía el Espíritu Santo, porque se lo dio el mismo Jesucristo, no se lo dio un hijo de vecino. Judas podía sanar leprosos, curar a los enfermos, echar fuera demonios. Podía Judas hacer obras sobrenaturales. ¿Cómo explica usted que Judas, teniendo el Espíritu Santo, estuviera condenado? Contésteme, por favor. ¿Entendió la pregunta, Cárcamo? Bueno. Sí, aquí. Adelante. Ahora aquí, Lucas, vamos a ver Lucas.
Judas era un manso limpio, ¿verdad? Según Ariel, ¿verdad? Entonces está el texto aquí, traición de Judas, dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Creo que con eso es suficiente, ¿eh? Judas tenía al demonio adentro. Adelante con la refutación. Sí, sí, claro, claro. A ver, vamos a ver. En una ocasión, el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, ¿verdad? En una ocasión, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, el apóstol Pedro le dice a sus discípulos en la Santa Cena que él iba a morir, que él iba a ser entregado, ¿verdad? Y el apóstol Pedro le dice, Señor, sé bueno contigo mismo y no permitas que esto te acontezca, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús al apóstol Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Altísimo. El apóstol Pedro también tenía a Satanás metido. ¿Significa eso que el apóstol Pedro estaba perdido? Entonces este señor ahora tiene al apóstol Pedro perdido. Si Judas se le metió el diablo y por eso Judas está perdido, a Pedro también se le metió el diablo, por consiguiente, Pedro también está perdido. Desde la lógica ilógica de este señor. Entonces ahí ha quedado más que refutado. Bueno. Podemos continuar. Sí, bueno, tenemos la segunda pregunta de Cárcamo. Adelante. Ok, vamos a ver. Quiero que me diga hay diferencia entre Judas y Pedro por su forma de actuar. Quiero que No me me haga refute, pregunte. Bueno, sigo con la pregunta. ¿Puedo proceder, señor moderador? Porque tú haces una Vamos pregunta, ¿verdad? a poner un poco de Tú haces orden. una pregunta. ¿Cuál es la Sí, diferencia entre Judas y Pedro? Yo no estoy a ver, refutando nada. deme No un tenga miedo, segundo. Ariel. Deme un segundo. No tenga miedo, hombre. Tranquilos, tranquilos. Dale. Tranquilos, hermanos. Yo creo, obispo, que sí es legítima la planteación del argumento, de la pregunta de Cárcamo. Le está preguntando si hay una diferencia en el proceder de Pedro con el de Judas. Igual, si lo argumentó de manera que parece refutación, pues hay que dejarlo, hay que pasársela y a tomarlo como pregunta, vaya, para que no se haga un desorden. Ok, le voy a responder entonces la pregunta. Por favor, pónganme en grande. La diferencia entre el apóstol Pedro y Judas no es casi ninguna, porque los dos se arrepintieron. La diferencia es que Judas se suicidó, pero el suicidio no es un pecado imperdonable, ya que no existe ningún texto bíblico que diga que el suicidio es un pecado imperdonable. Y si la Biblia no lo dice como creyente en la sola escritura, es porque el suicidio no es imperdonable. Entonces, la única diferencia es, los dos se arrepintieron y los dos se salvaron. La única diferencia es que uno se suicidó. Es la única. De ahí no hay ninguna diferencia. Muchas gracias. Adelante con la refutación. Bueno, ya miramos que en Mateo 27:3 se utilizó una palabra diferente a lo que es la palabra metanoia. La palabra que se utilizó es metamelomai, que significa tristeza, ¿verdad? Pero no arrepentimiento, volverse a Dios, porque eso es lo que significa metanoia, vaya al Estrón. Ahora, que dice que el suicidio no es pecado, increíble, ¿verdad? Juan 1 Juan 3:15, ustedes saben que ningún asesino permanece a la vida eterna. Ustedes saben que en ningún asesino que quita la vida, ¿verdad?, permanece la vida eterna.
Apocalipsis 21:8, por los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican arte mágica, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, que trae muerte segunda a los asesinos. Asesinos no es quitar la vida, pues. ¿Ah? Increíble. Otra, la diferencia es que Cristo oró por Judas, no por apóstol Pedro. En Lucas 21, 22, 31, vamos a ver. Lucas 21, 31, 32, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo ruego por ti, para que no te falle, tu fe no te falle. Tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Allá cuando se le apareció en el agua, allá dice, me ama Simón, sí, te amo, apacienta mis ovejas. Lo volvió otra vez a su lugar. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas fue quitado y pusieron a Matías como el décimo segundo apóstol. Entonces, Judas fue y se mató, no se arrepintió. Entonces esa es la diferencia, mientras que Pedro sí se arrepintió y fue restablecido su posición otra vez. Y Cristo oró por él para que no cayera. Pero en cambio la Biblia en ningún momento dice que Cristo oró por Judas, ¿verdad? Porque incluso en Juan capítulo 13, ahí dice que Judas fue. Adelante con la tercera y última pregunta de nuestro hermano y amigo obispo. Es mi segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿no es la tercera, tengo entendido? No, es la segunda apenas. Cárcamo acaba de hacer su segunda pregunta. Eso quiere decir que viene mi segunda pregunta. Pero usted abrió el debate. Ah, no, tiene razón, sí. Discúlpame. Su segunda pregunta, adelante. Muy bien. ¿Me podría usted dar un texto bíblico que diga que el pecado del suicidio, porque el suicidio sí es un pecado, pero me podría usted dar el texto bíblico donde diga que ese pecado llamado suicidio es imperdonable? ¿Entendió la pregunta, Cárcamo? Sí, claro, yo creo que ya lo leí. Adelante. Primero Juan 3:15, ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna, pero los asesinos, su parte del lago de fuego azufre, Lucas 21:8. Vamos a ver otro texto, vamos a ver por aquí, creo que está aquí, donde habla que destruye el cuerpo, el templo de Dios lo destruirá a él. Vamos a ver por aquí el texto, vamos a ver si lo encuentro rápido. Cometió asesinato, se destruyó a sí mismo. Vamos a ver. ¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice 1 Corintios 3, 16, 17 y 18. Con este propósito, vamos a ver, cuando se reúnen, ¿acaso no saben, dice el texto, acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes, que ha recibido de parte de Dios, ustedes no son su propio dueño? Dice, el mismo será destruido por Dios, el que destruye su templo. Ustedes son ese templo. Entonces, aquí está hablando que el que destruye el cuerpo, destruye el templo de Dios y Dios lo va a destruir a él. 1 Corintios 3, 16, 17. Así lo está diciendo. Y en ningún asesino permanece la vida eterna, dice. Nunca se arrepintió Judas. Nunca se arrepintió. Para que haya salvación, tiene que arrepentirse. Judas nunca se arrepintió. Fue y se mató. Sí, pues. Adelante con la réplica, por favor, obispo. Muy bien. A ver, él me cita textos, no donde dice que el suicidio es imperdonable, sino textos donde dice que los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Pero le voy a contar algo, Cárcamo. El asesinato y el suicidio no son lo mismo. Le voy a explicar por qué. La palabra asesinato significa matar con premeditación, alevosía y ventaja. Eso significa asesinato. En cambio, el suicidio es matarse, pero es matarse sin premeditación, sin alevosía y sin ventaja. Por ejemplo, este es el caso de un hombre que entra a su casa y encuentra a su esposa con otro hombre en la cama. El hombre, lleno de desesperación, viene y se tira desde el segundo piso. El hombre se suicidó, pero no se asesinó, porque él no lo hizo ni con premeditación, ni con alevosía, ni con ventaja. Por ende, el asesinato y el suicidio no son lo mismo.
Ahí está cometiendo usted una falacia de extrapolación al querer aplicar textos que condenan el asesinato al suicidio. Yo también en una ocasión, durante un momento de tristeza y dolor, llegué a pensar en aventármele a un automóvil para que me matara. Pero eso no fue algo que yo lo hice con premeditación, alevosía y ventaja. Fue algo que yo pensé en el momento y lo quise hacer. Por ende, asesinato y suicidio no son la misma acción desde el punto de vista semántico, ¿verdad? Porque al ser la Biblia un libro, nos debemos de guiar por la semántica y la morfosintaxis. Ahora, usted me cita textos donde dice que los cristianos no debemos destruir el cuerpo porque el cuerpo es templo de Dios. Con ese texto usted está admitiendo que Judas era cristiano, porque ese texto va dirigido a los cristianos y a los verdaderos cristianos, o sea que Judas era un verdadero cristiano. Y no solo eso, con ese texto usted está admitiendo que el cuerpo de Judas era templo del Espíritu Santo, porque dice, nadie puede destruir su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese texto va dirigido a los cristianos, lo que quiere decir que según usted, según su lógica, Judas era un verdadero cristiano. Y aparte de eso, el cuerpo de Judas era templo del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Judas estaba salvo según su perspectiva, porque Judas, su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Me acaba de entregar el debate, se autorrefutó, me entregó el debate. Apaguemos las luces, fin de la historia. Bueno, tenemos la tercera pregunta de nuestro hermano José Cárcamo. Bueno, ya que el Ariel se la lleva de que morfosintaxis griego, que no sé qué, dice que Gehenna significa destrucción eterna. Quiero que me vuelva a decir eso, que sí es verdad que Gehenna significa destrucción eterna, güey. ¿Dónde está eso? ¿En qué léxico está eso, güey? Es una sorpresita. Adelante con la respuesta. La palabra Gehenna proviene de la palabra griega Gai Ben Ainon. Gai Ben Ainon, que significa el valle de la cremación. Este era un lugar en la nación de Israel donde los israelitas depositaban su basura, la basura que ellos generaban en la vida civil. Y esta basura era quemada hasta consumirse. El Señor Jesucristo hace un paralelismo entre el Gehenna y el lago de fuego, que el lago de fuego sería como el Gehenna, un lugar donde las almas malas serían quemadas por la eternidad. Lo que quiere decir que Gehenna es destrucción eterna. Y la palabra Gehenna no se le aplica a Judas. Gehenna, como lo dije anteriormente, proviene de la palabra griega Gai Ben Ainon, que significa el valle de la quema o el valle de la cremación. Fin de la historia. Adelante con la... Bueno, como podemos ver aquí, no me puede mostrar un léxico que diga que Gehenna significa destrucción total, aniquilación, no. Es una destrucción, pero estando consciente. Mateo 10:28 dice que no teman al que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temen a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna o el infierno. ¿Qué es la Gehenna? ¿Qué significa la Gehenna para los antiguos judíos? Desde aquí, Gehenna, que corresponde a Geinón, valle de Hinón, término correspondiente al hebreo Seol, que denota el lugar donde van todos los seres humanos que dejan esta vida del lugar oscuro escondido donde las almas de los difuntos tienen conciencia, pero llevan una vida triste y lúgubre. Los latinos lo denominaron infiernos o parte inferior, por lo que tanto por derivación infierno denota un lugar oscuro y escondido. Página 737 del diccionario Fle enciclopédico. Entonces no está hablando de ninguna aniquilación, extinción, sino de un estado de destrucción pero consciente, como lo dicen otros textos del Apocalipsis.
Entonces, no es como dice Ariel que significa Gehenna, significa destrucción, sino que es un estado de conciencia, un estado de castigo. Muy bien, llegamos a la última pregunta del obispo. Bien, bien, antes de continuar, según el formato, esta es la última pregunta y con esto se acaba el debate, ¿verdad? Porque tengo otro compromiso. Revisa el formato. Es la última pregunta, el debate se termina con su última refutación. Usted pregunta, Cárcamo responde, luego usted refuta y se termina el debate, nos despedimos y listo, se acabó. Ok, o sea que es la última pregunta y aparte de ser la última pregunta es el fin del debate. Así es. Correcto. Bueno, adelante. Mi última pregunta es la siguiente. ¿Me podría usted dar un texto bíblico que diga que Judas se condenó? Que digas, y Judas se condenó. Muchas gracias. ¿Entendió la pregunta, Cárcamo? Hermano. ¿Aló? Principios en las escrituras, o sea, él quiere que totalmente que diga Judas se condenó. Vamos a ver Juan 17. Dice, cuando estaba con ellos lo guardaba en tu nombre, el nombre del que me diste, los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese, el hijo de la destrucción. La palabra ahí, esa palabra hijo de la destrucción también se le aplica al anticristo. El anticristo también está condenado, ¿verdad? Va a ser echado al agua de fuego y azufre, porque al anticristo en segunda Tesalonicenses capítulo 2 se le llama al anticristo el hijo de la perdición, igual que Judas. ¿Y qué va a pasar con el anticristo? Dice, la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que hacían misiones en su presencia, con la cual engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia. Todos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí miramos que la bestia, que tiene el mismo título de Judas, vivo de la perdición, segunda Tesalonicenses 2, dice, se le llama así, Judas también comparte ese título, igual que el anticristo es condenado igualmente, Judas condenado, ¿verdad? Tiene ese mismo título. Entonces ahí ese texto, Juan 17:12, es bastante contundente para demostrar que Judas se perdió, igual como está perdido la bestia, el anticristo, según Tesalonicenses capítulo 2, será echado al lado de fuego y azufre condenado, igual que Judas. Ese título significa que ya está perdido, ¿verdad? Juan 17:12, es simple, ese es todo. Adelante con la réplica, por favor. Muy bien, primeramente, el texto en el original griego no dice hijo de perdición, dice hijo de destrucción. Y en Primera de Corintios capítulo 5 se utiliza la misma palabra destrucción cuando dice, a veces Dios permite la destrucción del cuerpo a fin de que el alma sea salva en el día postrero. La palabra destrucción no significa perdición, porque aquí está diciendo que hay personas que son destruidas, pero que son destruidas con la finalidad de que su alma sea salva en el día postrero. Entonces no podemos determinar nosotros de que todos los que son destruidos automáticamente están perdidos, porque a veces Dios permite la destrucción del cuerpo para que el alma sea salva. Eso pasó con Judas. Dios permitió la destrucción del cuerpo de Judas a fin de que el alma fuera salva en el día postrero. Aparte, no hay ninguna prueba de que Judas se haya suicidado. Esto lo estaba guardando para el final. Porque en Hechos capítulo 2, cuando estaban eligiendo al sucesor de Judas, no dice que Judas se ahorcó, ni que se suicidó. Dice que se cayó de un acantilado y producto de la caída murió. Lo que quiere decir que lo del suicidio todavía está en discusión. Esto se debe a que la palabra suicidio que se utiliza ahí
Es la palabra griega. Por favor, deje de estar haciendo señas, por favor. La palabra griega que se utiliza para suicidio es la palabra aponjomai. La palabra aponjomai significa estrangularse por sí mismo. Pero estrangularse por sí mismo no implica suicidio, porque uno se puede estrangular por sí mismo tragándose algo, por ejemplo, algo que lo estrangule. En el caso, haciendo un paralelismo entre los dos textos, pudiera ser que Judas se haya estrangulado a sí mismo cayéndose del acantilado, y a la hora de caerse del acantilado, estrangularse, porque estrangularse significa romperse el cuello. Entonces, es muy probable que producto de la caída, él se rompiera el cuello. Y por eso se utiliza la palabra griega aponjomai, que significa estrangulación. No significa suicidio, significa estrangulación. Entonces, es muy probable que producto de la caída, Judas se haya estrangulado. Ahora, ¿por qué Judas se cayó de un acantilado? No se sabe. Probablemente producto de la desesperación, no se fijó en el acantilado y se cayó y se estranguló. Algunos dicen que los fariseos pudieron haberlo agarrado cuando él regresó las monedas de plata y tirarlo en el acantilado para matarlo. ¿Cómo se cayó Judas de ese acantilado? No se sabe. El caso es que él murió, según el libro de los Hechos, cayéndose de un acantilado y no suicidándose. Porque la palabra aponjomai, que la Reina Valera traduce como suicidio, no significa suicidio en el original griego, sino que significa estrangulación. Entonces, es muy probable que Judas no se haya suicidado. Hay que ver eso también. Y tal como lo dije anteriormente, arrepentimiento y remordimiento son palabras sinónimas. ¿No me creen? Bueno, agarren un diccionario de la RAE y busquen el significado de arrepentimiento. Y luego busquen el significado de remordimiento y verán que son el mismo significado. Bueno, hasta aquí el debate de hoy. Vamos a dar la palabra a nuestro hermano Cárcamo para que se despida un minuto a partir de ahora. Bueno, ya escucharon los argumentos, las personas que saquen sus conclusiones. Gracias por todo. Gracias, Isaac. Gracias, Ariel. Adelante, obispo, con su despedida, por favor. Muy bien, muchas gracias a Dios primeramente, gracias a Cárcamo por asistir al debate y gracias a nuestro moderador Isaac Fuente. También gracias al público que vio el debate. Les deseo muchas bendiciones y les deseo una larga vida, una vida bíblica. Los años que da la Biblia de vida, 120 años. Les saluda el biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Movimiento Milicia Metodicana, Iglesia Reformada Ortodoxa de doctrina cristiana hedionita. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Suscríbanse al canal. Hasta luego.